emergencias, mi primera preocupación es que toque diagnosticarlo ya, porque desgraciadamente es una patología que tiene una gran morbimortalidad y que puede dejar secuelas de por vida para ese paciente pediátrico si no diagnosticamos de forma eficiente y oportuna a esos pacientes. Vamos a empezar este tema con un caso clínico que les voy a presentar. Es una paciente de 7 años de edad que consulta por un cuadro de 2 días de evolución de fiebre y vómitos. La paciente había ingresado o había consultado inicialmente a uno de los servicios de atención primaria, le habían diagnosticado un cuadro viral y 2 días posterior llega con una convulsión tónico-clónica generalizada, del cual los médicos del hospital regional deciden hospitalizarla. La convulsión se dio con diazepam. La paciente 24 horas después inicia con alteración del sensorio, entonces le deciden hacer una punción lumbar, la cual salió normal, y deciden coordinarle una tomografía axial computarizada que no se hace en ese centro, sino tuvieron que coordinarlo después, y esta es la lesión que se encontró. Entonces, es una lesión que, como ustedes pueden ver, es una lesión hipodensa con reforzamiento de los bordes, que además desplaza la línea media, que tiene edema perilesional. Esta paciente nos la trasladaron al Hospital Nacional de Niños, no la trasladaron intubada porque la paciente estaba aparentemente estable. Sin embargo, cuando nosotros la recibimos 5 horas después, que fue lo que duró el traslado, la paciente llegó con alteración del sensorio, tuvimos que intubar a la paciente para proteger esa vía aérea y los neurocirujanos lo que nos reportan es que la paciente tenía pus, era un absceso cerebral. Entonces, sabemos que 90% de las veces que nosotros tenemos pacientes pediátricos con alteración del sensorio van a ser por causas globales. ¿Y a qué me refiero con esto? Van a ser problemas metabólicos, secundarias drogas, no focales como el caso que les presenté anteriormente. La incidencia es bimodal. De hecho, la incidencia tiene una mayor aparición en lo que es en los adolescentes y en los niños pequeños. Vean ustedes que la incidencia en menores de 16 años es de 30.8 por cada 100.000 y cuando nosotros hablamos de los menores de 1 año, la incidencia, la incidencia es de 160 por cada 100.000. Cuando hablamos de lo que es prehospitalaria, se ha visto que hasta un 27% de los pacientes que llegan a pedir o solicitar un servicio de ambulancias van a tener alteración del sensorio. Si nosotros vemos un poco lo que es la analogía de qué es lo que produce alteración del sensorio, vamos a tener 2 partes importantes. Siendo este el bombillo, la corteza cerebral, y siendo el apagador lo que es el sistema reticular ascendente, vamos a tener que cualquier alteración en esta área va a producir alteración del sensorio. Y que además de esto, el sistema reticular ascendente, recuerden que se encuentra a nivel del tronco cefálico cerca de los núcleos del tercero, cuarto y octavo par craneal. Entonces, cualquier alteración a nivel de estos pares craneales podríamos tener también alteración en el sistema reticular ascendente. Probablemente cuando ustedes digan, bueno, pero ¿cuál es la mnemotecnia para recordarnos de alteración del sensorio? Ustedes van a recordar esta mnemotecnia, A, E, I, O, U, TIPS, siendo A, alcohol, E, epilepsia, I, insulina, O, overuse o drogas de abuso, U, uremia, T, trauma, I, infección, P, poisonings para intoxicaciones y S, stroke o shock. Pero realmente será la mejor mnemotecnia para el paciente pediátrico. Yo les diría que traten de recordar esta otra mnemotecnia, que es vitaminas o vitamins, ¿verdad? La cual V va a ser para vascular y vamos a recordarnos lo que es la parte vascular del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener pacientes que podemos tener eventos cerebrovasculares, recordando que hasta un 50% de aquellos pacientes que tienen eventos cerebrovasculares van a tener cierta alteración del sensorio. Un 65% de los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares hemorrágicos van a tener alteración del sensorio. Esos son estudios que se han hecho respecto a síntomas y signos de presentación en los servicios de emergencias pediátricos. Además, podemos tener lo que es la migraña de tipo basilar. La migraña de tipo basilar es una patología que pues, prácticamente solo se ve en el paciente pediátrico. Vamos a tener pacientes que van a tener vómitos, vértigo, náuseas, pueden tener alteración del sensorio hasta un 3 a un 19% de las veces. Y también vamos a tener dentro de las V lo que son las vasculitis del sistema nervioso central. Entonces aquí vamos a tener pacientes que, por ejemplo, los pacientes con lupus, que pueden tener prácticamente manifestaciones únicamente del sistema nervioso central, entre otras vasculitis, pero hay que pensarlo. Con lo que es la I,
vamos a ir a lo que es infección, este puntero. Voy a correrme más para atrás a ver si la señal está mejor. Con lo que es I, vamos a ver infección del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener, por ejemplo, como un caso de encefalitis aguda. Las encefalitis agudas, desgraciadamente, son devastadoras en la infancia. Casi que un 10 a un 67% de las veces van a tener secuelas neurológicas de moderado y largo plazo. Además de esto, vamos a ver. Además de esto, va a producir una alta mortalidad hasta de un 0,29% en aquellos pacientes que tuvieron encefalitis aguda y la incidencia en lo que es el paciente pediátrico va a ir de un 6,8 por cada 100,000. Además, dentro de... Van pasando. Gracias. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Y vamos por infección, la T vamos para tóxicos, entonces recuerden que T significa tóxicos, intoxicaciones. El paciente pediátrico usualmente la incidencia de intoxicaciones va entre los 3 a los 5 años. Dentro de los medicamentos más frecuentes van a ser los antihistamínicos, además de esto los sedantes. Y recuerden que la coingesta de 2 o más sustancias puede potenciar el efecto de una. Entonces, en pediatría es muy frecuente lo que son los medicamentos compuestos. No sé, aquí en Chile, ¿cómo se llaman? En Costa Rica tenemos uno, por ejemplo, que se llama Fluorón, que tiene acetaminofén con clorfeniramina. Tenemos Tapsin para niños, que tiene clorfeniramina, dextrometorfano y Tapsin. Y no es la primera vez que un paciente consume estos medicamentos que tienen más de una o 2 drogas y que pueden generarle pues problemas. Vamos a ver. Ok. Vamos a pasar esto. Ok. A es para accidente o abuso, entonces recordar que en pediatría hasta 600,000 pacientes al año van a presentarse con traumas craneoencefálicos. Cuando tenemos pacientes con trauma craneoencefálico, hasta un 26% tienen alteración del sensorio y amnesia hasta un 19%. Otro punto importante para la M es metabólico, entonces dentro de lo más frecuente son las hipo e hiperglicemias, recordando que en los pacientes con cetoacidosis diabética hasta un 26%, 23,3% van a tener alteración del sensorio. El edema cerebral se reporta en un 1%, entonces ven ustedes que es poco frecuente, sin embargo la mortalidad del edema cerebral es sumamente alta, de un 40 a un 90%. La I para invaginación intestinal, no sé cuántos de ustedes les ha tocado ver pacientes con invaginación intestinal, el cual pues no tiene la triada clásica. Recuerden que la triada clásica de invaginación intestinal, que es masa abdominal, dolor abdominal y heces en jalea y grosella, se va a presentar solamente en el 30% de los casos. Entonces, ¿y qué alteración del sensorio? Usualmente tenemos pacientes que tienen ese periodo de irritabilidad con somnolencia y esto se produce porque al tener una isquemia a nivel del intestino va a haber liberación de endorfinas, entonces esto va a producir un tipo de sedante y el paciente va a estar como sedado, somnoliento. Entonces pensar en niños pequeños, sobre todo entre los 6 meses y el año, invaginación intestinal como causa de alteración del sensorio. La N para neoplasias. Realmente las neoplasias del sistema nervioso central hasta un 60% tienen cefalea como síntoma principal, sin embargo un 16% pueden presentarse con alteración del sensorio. Con las convulsiones, nosotros hablamos de que los pacientes epilépticos, un 70% de los pacientes epilépticos en edad adulta debutan en la niñez. Y las convulsiones, además de que tenemos patologías que solamente se presentan en el paciente pediátrico, como son las convulsiones febriles, quiere decir que es una patología que es frecuente. No falta que el paciente que tiene alteración del sensorio lo que tiene es un estatus convulsivo no epiléptico, entonces hay que pensarlo. Este es uno de los exámenes de gabinete que nosotros tenemos que realizar a la hora de que valoramos pacientes con alteración del sensorio. Se quedó. Ok. Con respecto a lo que es la evaluación del paciente pediátrico cuando tenemos alteración del sensorio, algo muy importante es el triángulo de la evaluación pediátrica. Recuerden que el triángulo de la evaluación pediátrica se conforma por 3 partes, que es apariencia, esfuerzo respiratorio y coloración.
y que obviamente con lo que nos compete en la charla del día de hoy es la parte de apariencia. Si nosotros tenemos un paciente con alteración en la apariencia, cuando hablamos del triángulo de la evaluación pediátrica, que usualmente nosotros pues tenemos que valorar esto en 60 segundos, y si encontramos una alteración en cualquiera de estas áreas, pues vamos a pasar a lo que es el ABCD, que eso pues hablamos en la charla previa del ABCD. Realmente no cambia, tenemos que valorar lo que es si el paciente ocupa intubación, como el caso que les presenté inicialmente, y si el paciente pues ocupa alguna intubación, eventualmente asegurar esa vía aérea, pues tenemos que proceder con la misma. Además de esto, exámenes de laboratorio. ¿Cuáles exámenes de laboratorio son importantes que tenemos que realizar? Entonces vamos a realizar amonio, gases, recuerden pacientes intoxicados a los cuales les vamos a realizar gases con brecha aniónica, ¿verdad? Para ver si hay alguna intoxicación, por ejemplo en pacientes con cetoacidosis diabética podemos tener brechas aniónicas aumentadas. Además de esto, como les hablaba previamente, lo que es la punción lumbar, recuerden que el TAC no descarta edema cerebral, entonces si nosotros vamos a realizar una punción lumbar, si el paciente no tiene una focalidad neurológica, realmente no hay una contraindicación para no poder hacerle una punción lumbar. Entonces, en algunos casos sí vamos a realizar una tomografía de previo con el fin de poder descartar que no tenga alguna lesión focal a nivel del sistema nervioso central, y lo que es el electroencefalograma, pues que nos va a ayudar, como les decía anteriormente, a eventualmente descartar eventos epilépticos o convulsiones, estatus convulsivo no epiléptico. Además de esto, lo que son la neuroimagen, recuerden que lo que hablaba la doctora Belolio previamente en la charla de la mañana del Awake Stroke, la neuroimagen de elección en el servicio de emergencias es la tomografía axial computarizada. Desgraciadamente, bueno, no sé cuántos de ustedes tienen acceso a resonancia magnética. Okay. ¿Qué tan rápido? No es tan rápido, ¿verdad? Entonces, en el lugar a donde yo estuve, allá en Australia usualmente las resonancias magnéticas las hacían de forma muy rápida, nosotros las coordinábamos y prácticamente nos hacían un scan de forma rápida de lo que es el sistema nervioso central y rápidamente, sin irradiación, podíamos descartar una lesión en ese paciente. Sin embargo, la tomografía axial computarizada es el estudio de elección, nos va a descartar sangrados, obviamente es un estudio que tiene que hacerse sin medio de contraste. Algo que no les mencioné ahora que les hablaba un poco del ABCD es la escala de Glasgow. Si bien es cierto la escala de Glasgow tiene su variación pediátrica en el servicio de emergencias, lo mejor es hacer la escala de APO, alerta, responde a voz, responde a dolor y no responde. Una escala igual a la P, que responde a dolor, va a ser igual a un Glasgow de 8. Entonces, siempre es importante tomar esa correlación para nosotros estar pendientes que si ese paciente solo está respondiendo al dolor, rápidamente tenemos que pensar que equivale a un Glasgow de 8. ¿Ok? Ahí son pues solo algunos videos respecto a pacientes pues, que han tenido clonus, parálisis faciales. Recuerden que los pares craneales siempre hay que revisarlos completos. Y yo les mencionaba que el sistema reticular ascendente tiene alteración o se encuentra ubicado cerca de los núcleos del tercero, cuarto y octavo par craneal. Entonces, cualquier alteración en un par craneal nos puede hacer pensar que hay alguna afectación a este nivel. Ok. Realmente con el tratamiento tiene que estar enfocado a lo que nosotros buscamos. Si nosotros estamos pensando que ese paciente tiene encefalitis, pues hay que realizarle, pues empezarle antibiótico terapia. Recuerden que de todos modos, para lo que son encefalitis, la mayoría pueden ser autoinmunes, en algunas no encontramos la causa y prácticamente el único tratamiento viral que nosotros tenemos es el aciclovir. Si pensamos en una meningitis hay que darle antibiótico terapia, pero siempre tratar de hacer el tratamiento de forma eficiente y oportuna. Quiero invitarlos, ya les habíamos mencionado que Conceptos va para Costa Rica otra vez el próximo año, entonces quiero invitarlos para que disfruten de la selva tropical de Costa Rica. Y para el que guste, si ustedes ponen su teléfono y ponen la cámara, les va a captar el código QR, que es para los artículos referentes a lo que es alteración de sensorio en el paciente pediátrico. Entonces, para que puedan mostrar ahí la cámara del teléfono y les baje el link de una carpeta de Dropbox. Ok. Están con los teléfonos.